Hola a todos y bienvenidos una vez más a Yin Yang de Almas y Mente. Es un placer continuar estas exploraciones con ustedes. Para quienes se suman, somos parte del universo de Robert Kallers, y este es nuestro espacio para profundizar en temas de filosofía, psicología y espiritualidad. Recordándoles que, aunque disfrutamos este remanso, siempre volvemos a las animadas charlas con nuestros amigos del canal principal de Robert. Pero hoy, queremos compartir una reflexión inspirada en Alan Watts sobre un arte muy antiguo, el arte de vivir en el presente. Exacto, Jaguar. Watts a menudo nos recordaba algo que parece simple pero que olvidamos constantemente. Él decía, supongamos que te levantas y es una mañana preciosa, como esta, aquí y ahora. Pero si es lunes, para muchos, el pensamiento de ir a trabajar ya arruina ese momento presente. Es una observación muy aguda. Nuestra mente tiene esa increíble capacidad de viajar al futuro, de anticipar problemas o tareas, y al hacerlo, nos saca del único momento que realmente existe: el ahora. Generamos ansiedad por cosas que aún no han sucedido, o tristeza por lo que creemos que vendrá. El maestro taoísta diría, simplemente vive ahora, y no habrá problemas. Y Rinzai, el gran maestro Zen, lo expresaba con una sencillez desarmante. En la práctica del budismo no hay lugar para usar el esfuerzo. Duerme cuando estés cansado, mueve tus intestinos, come cuando tengas hambre. Eso es todo. Parece casi demasiado simple para nuestra mente occidental, siempre buscando la complejidad, ¿verdad? Watts añade que los ignorantes se reirían de esa simplicidad, pero los sabios la entenderían. Y es que esa ignorancia a la que se refiere Watts, creo yo, es la de la mente que no se da cuenta de sus propios trucos. La mente que cree que preocupándose por el futuro está resolviendo algo, cuando en realidad solo está perdiendo la riqueza del presente. El simple acto de levantarnos el lunes y pensar en la lista de tengo que hacer esto, como dice Watts, nos hunde en el aburrimiento o la molestia antes incluso de empezar el día. El camino, entonces, es inmediato. No requiere una preparación elaborada ni un esfuerzo titánico. Es reconocer que este momento, tal como es, contiene toda la verdad, toda la vida. Cuando caminas, camina. Cuando te sientas, siéntate. Sin añadirle la carga del debería estar haciendo otra cosa o que pasará después. Es un llamado a despojarnos de esas capas de anticipación y juicio que le ponemos a la experiencia directa. A reconocer que el problema no suele estar en la situación en sí, sino en nuestra resistencia a ella, en nuestro deseo de que sea diferente o en nuestro miedo a lo que vendrá. Y eso no significa ser irresponsable o no planificar, sino aprender a separar el momento de la planificación del momento de la vivencia. Cuando planificas, planificas. Cuando vives, vives. Pero no dejes que la sombra de la planificación oscurezca la luz del presente. Así es. La invitación es a estar plenamente aquí. Sentir la respiración, observar lo que nos rodea, escuchar, sin la necesidad constante de interpretar, juzgar o huir mentalmente a otro tiempo o lugar. En esa simple presencia, a menudo, los problemas se disuelven o se muestran bajo una luz completamente diferente. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. ¿Qué les impide, a ustedes que nos escuchan, vivir plenamente el ahora? Mediten en ello. Hasta la próxima. Intenten, aunque sea por unos momentos cada día, simplemente ser donde están. Se sorprenderán. Cuídense mucho. Que encuentren la paz en la simplicidad del instante. Nos vemos en el sendero.